Muy buenas tardes, siendo las 6:05 de la tarde, les damos la bienvenida y damos el inicio y la apertura a la primera Semana Internacional Agroalimentaria que se proyecta desde la Corporación Universitaria del Meta Unimeta, Institución de Educación Superior que está georreferenciada en el departamento del Meta en Colombia, en la ciudad de Villavicencio. El día de hoy, martes 6 de abril, tenemos dos conferencias para esta primera jornada de la Semana Internacional. La primera conferencia está relacionada con la ruralidad y los conflictos socioambientales. En esta nos va a acompañar Natalia Andrea Pérez. Más adelante, el ingeniero Leonardo nos va a hacer la inducción y nos va a comentar el perfil de cada una de nuestros ponentes. Y en la segunda hora vamos a estar acompañados por Selén Carmen y la conferencia está desarrollada, orientada bajo el título de Desarrollo de un empaque agrícola a partir de polímeros biodegradables y residuos de nopal. Para nosotros, para la Corporación Universitaria del Meta, para la Escuela de Ingenierías en especial, es muy importante este primer ejercicio de la Semana Internacional Agroalimentaria, porque a través de esta pues estamos aunando esfuerzos para fortalecer nuestra interrelación con otras instituciones y con otros profesionales que se encuentren dentro de nuestro territorio nacional y pues también fuera del territorio, y que hagan parte de estas redes que nos ayuden a fortalecer toda la academia, la investigación y el avance en todos los temas agroalimentarios, y que nos permitan fortalecer y ampliar los conocimientos de toda la comunidad académica en general a través de este intercambio de experiencias. Damos la bienvenida, le concedo la palabra al ingeniero Leonardo. Que tengan una buena noche. Muchas gracias por la participación a todos y todas. ¿Voy yo o vas, Ana María? Ana María. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Quisiera resaltar que en esta Semana Internacional Agroalimentaria vamos a tener una participación muy buena de unas mujeres que a través de su conocimiento científico y técnico nos van a aportar temas relacionados con tendencia en la industria agroalimentaria, para que por favor estén muy atentos, no se pierdan ninguna de las conferencias que vamos a estar brindando hoy, mañana y el jueves, 6 a 8 de la noche, para que por favor estén súper pendientes. Cualquier duda, cualquier pregunta, hacia el final de la conferencia podemos dar un espacio para que podamos hacer esas preguntas a cada una de nuestras ponentes. Los dejo con el ingeniero Leonardo para que pueda hacerle la apertura a nuestra primera ponente del día con un tema que está actualmente en tendencia y es supremamente importante, ya que habla del sector primario y es uno de los sectores más importantes para nuestra industria agroalimentaria. Ingeniero Leonardo, le doy el paso a su palabra. Bueno, muchísimas gracias, Ana María. Importantísimo resaltar que tenemos 4 ponentes internacionales en la Semana Internacional Agroalimentaria. Tenemos todas, si no son ya doctoras, están en proceso de estudios de doctorado, lo cual es muy importante, pues por todos los conocimientos que nos pueden impartir, por toda la experiencia que tienen. De verdad que son conferencistas pues de talla internacional, con amplísima experiencia también en muchas ponencias a nivel internacional. Y vamos a empezar con la magíster en sociedades rurales, Natalia Andrea Pérez Alonso, quien también es antropóloga. Tiene formación interdisciplinar como investigadora y profesora universitaria en áreas de ciencias sociales, ambientales, de la salud y de la ética aplicada. Adicionalmente, tiene experiencia en gestión, coordinación, formulación y ejecución de proyectos de planificación territorial, investigación e intervención social. Tiene experiencia en líneas de investigación en estudios rurales, ciencia, tecnología y sociedad. Experiencia en investigaciones en etnohistoria, educación ambiental, conflicto armado y conflictos ambientales con comunidades rurales urbanas. De igual manera, ha participado en proyectos de investigación importantes relacionados con la dialéctica entre la medicina tradicional campesina y la medicina moderna occidental, y de igual manera ha participado en otros proyectos de investigación con sistemas de clasificación de plantas y animales en Pandi, Cundinamarca.
De igual manera, ha participado en algunas ponencias internacionales, como el primer Congreso Internacional de Ingeniería Agroindustrial, en la que su ponencia fue titulada Campesinos o Productores, Fronteras entre la Biodiversidad y la Tecnología. Bueno, entonces podemos ver la amplia cantidad de publicaciones, de trabajos que ha desarrollado. Dentro de estas publicaciones tenemos una titulada Desarrollo Rural y Movilización Social en la Zona Rural de la Subcuenca del Río Pance, al igual que otra publicación denominada Tejiendo el Futuro de Pance, Cartilla de Socialización de la Estrategia de Manejo Ambiental de la Subcuenca del Río Pance, entre muchas otras. Entonces, pues los dejo con la Magíster en Sociedades Rurales, Natalia Andrea Pérez. Bienvenida y muchas gracias por estar acompañándonos. Muy buenas noches, gracias, Leonardo. Muchas gracias a todos por la invitación a este espacio con la conferencia y de hecho además dándole apertura precisamente a la primera Semana Internacional Agroalimentaria. Entonces, pues primero que todo, mil gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla, por favor, me avisan cuando la estén viendo. Y segundo, pues espero que el espacio que tengamos en estos 50 minuticos que quedan, pues también como de interlocución con ustedes y con quienes en este momento están aquí conectados escuchándonos, lo podamos también aprovechar para generar de alguna manera pues también un intercambio de experiencias alrededor de estos temas como lo son precisamente pues lo que convoca hoy la presentación mía, que es sobre la ruralidad y sobre los conflictos socioambientales como tal. Ahí están viendo mi pantalla para Sí, correcto. Ya estamos viendo, sí. Ok, listo, vale, gracias. Entonces lo voy a poner en pantalla completa. Listo. Ok. Bueno, entonces, pues lo primero que me gustaría como... Listo. Recuerden colocar presente. Hola. Ok, otra vez. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior que les acabo de comentar sobre la intencionalidad de que tengamos pues una mirada sobre el enfoque de ruralidad que podríamos empezar pues a comprender a través de los estudios que se han generado sobre conflictos socioambientales aquí en Colombia, pues básicamente esta presentación que tengo preparada para hoy y dadas pues también como las diversas experiencias que tengo en distintos campos que a pesar de mi formación de base, que es la antropología, pues no solamente se inscribe exclusivamente en el escenario de las ciencias sociales, sino que además pues logra también interlocutar y dialogar con otros campos de conocimiento como lo son las ciencias ambientales, que en este caso pues también son absolutamente claves en la mirada sobre este enfoque. Entonces, pues la intención es que podamos en estos minuticos que tengamos de diálogo también acá, ahondar sobre algunas de los principales factores que considero yo y que pues planteo también como parte de la conferencia, que además pues susciten la necesidad obviamente de un posible debate alrededor del mismo. Obvio, no hoy necesariamente, pero es básicamente como en la ruta en la que también fue planteada, por ejemplo, mi tesis de maestría, y es pensarnos, bueno, ¿cuáles de esos factores de ruralidad se han asociado directamente con la manera en la que se han desarrollado y se han generado las dinámicas de los conflictos socioambientales, que en este caso, por obvias razones, pues podríamos también aplicar a miradas regionales como las de las distintas zonas de nuestro país, pero también una mirada pues un poco más generalizada sobre nuestro contexto nacional. De allí, qué pena, hago una preguntita, ustedes me avisan por ahí faltando 5, para yo como hacerme también control de tiempo, por favor. De allí que entonces potencialicemos pues básicamente en un primer paso pues la mirada sobre la cual podamos distinguir básicamente lo que entendemos como tal por conflicto. Entonces aquí y pues como teniendo en cuenta la perspectiva que manejo también aquí en la conferencia, entendemos conflicto, ¿sí? Y en la necesidad además de distinguirlo entre conflicto social, por ejemplo, conflicto ambiental, conflicto socioambiental, para poder también
asumir pues una perspectiva un poco más clara de hacia dónde se dirigiría la identificación de esos factores de ruralidad. Entonces, entendiendo aquí, por ejemplo, conflicto, básicamente como relaciones de tensiones, ¿cierto? Pero tensiones interactivas al mismo tiempo, ¿sí? Además que suscitan la necesidad de pensarse que todo el tiempo están en constante cambio y que en lugares como Colombia, en América Latina, en lugares como Colombia, pues llama bastante la atención que casi que hemos naturalizado también las ideas sobre el conflicto, aun cuando este tiene distintas escalas, distintas dimensiones. Entonces, entendiendo conflicto como esas relaciones de tensión interactiva, en donde hay distintas partes, pueden ser dos, como pueden ser más de 2 o 3 partes que estén, digamos, allí puestas en conflicto, sobre las cuales se generan, ¿qué? Entonces, unos desacuerdos entre las relaciones de poder que se gestan allí sobre algún tipo de, puede ser un hecho social, claro, cuando hablamos, por ejemplo, de conflictos sociales, o un fenómeno natural, como por ejemplo, cuando hablamos de conflictos ambientales. Precisamente sobre un micrófono abierto. Perdón. Diego Aguilera, por favor, silenciar su micrófono. Inge, ya lo silenciamos. Están como llamando lista al otro lado. Bueno, Okay. Entonces el conflicto, cuando entonces su objeto en conflicto Natalia, se silenció su micrófono. Natalia, no te escuchamos, está en silencio tu micrófono. Ingeniera Ana María, estás de anfitriona, por favor, le habilita el micrófono a Natalia. Ya le estoy enviando la solicitud de reactivación del micrófono, pero no. Listo. Ahora sí. Hola. Listo, Natalia. ¿Hace cuánto no me están escuchando? Yo aquí hablando. Hace unos 2 minutos y medio más o menos. Ah, ok. Si quieres, puedes disculpar, es que estábamos silenciando porque habían varios que tenían el micrófono abierto. Listo, dale, muchas gracias. Okay. Listo, entonces retorno otra vez aquí. 2 minuticos. Bueno, entonces voy a, de hecho, como hacer el cierre que resumía todo. Entonces, cuando estamos ya ante la mirada sobre unas relaciones de tensión que se ejercen allí, precisamente sobre hay algo que está en objeto en conflicto, ¿qué es? Si es un hecho social, entonces es un conflicto social. Si es un fenómeno natural, entonces hay un conflicto ambiental, ¿cierto? Pero si resulta que lo que hay es en objeto en conflicto, las relaciones de poder que se ejercen sobre ciertos fenómenos naturales o recursos naturales, entonces ahí estaríamos hablando de conflicto socioambiental, en donde entonces las variables de análisis que por lo general hacemos sobre esas relaciones de poder son los intereses, las posiciones y las influencias que hay alrededor de ese objeto en conflicto. Cuando entonces ya hablamos, estoy como haciendo una aproximación inicial más bien como conceptual para que luego podamos ya decantarlo en la mirada sobre esos factores claves de ruralidad en los conflictos. Luego, cuando nos preguntamos sobre ruralidad, y además de hecho en el escenario en el cual ustedes están, ¿cierto? Como el lugar de enunciación desde el cual hablamos quienes estamos aquí en este momento conectados y precisamente en términos regionales ustedes, en la zona en donde están, entonces a veces tenemos varios imaginarios sobre la idea de ciertos actores y formas de ser y hacer y ciertas actividades económicas directamente relacionadas con el campo, ¿cierto? Cuando nos pensamos este escenario de la ruralidad. Pero resulta que claramente, pues, la globalización, el desarrollo, la manera en la que se han transformado las sociedades contemporáneas, digamos las modernas o las contemporáneas, pues también nos supone la necesidad de pensarnos que esa idea de ruralidad pues también tiene como nuevas ruralidades, ¿no? Hay nuevas formas también de construir esos territorios de ruralidad y empiezan de alguna manera entonces a irse diluyendo en nuestros imaginarios
no por excluir este tipo de imágenes que les estoy presentando, que serían como las representaciones de ciertos imaginarios que tenemos de la ruralidad, no por excluirlas a estas mismas, pero sí por la necesidad de ampliarnos y pensarnos que la ruralidad termina yéndose un poquito más allá de simplemente el trabajo en el campo. Entonces, en esa misma perspectiva, los estudios que se han hecho sobre la ruralidad entonces van arrojando pues nuevas miradas que son también como parte de las que voy a señalar aquí para luego pues entender cómo esas dinámicas y más aquí en Colombia pues están directamente también relacionadas con los conflictos socioambientales como tal. Entonces estas ruralidades, un poco también como muy diciente la imagen en este sentido, de hecho pues van asumiendo pues unas formas de actividad económica que van transitando a un lugar sociocultural muy distinto y a unas prácticas sociales y unas prácticas de hecho también ambientales, políticas, económicas que son distintas y que nos hablan sobre las transformaciones que hay allí. Entonces dejamos de tener en ciertos lugares de nuestro imaginario de la ruralidad a sujetos como estos otros que les estaba presentando, a pasar también a la idea de nuevas formas, de hecho, dentro de la misma industria, de practicar de alguna manera ese escenario de ruralidad. Y esto entonces cambia también la mirada sobre desde qué lugar estoy pensando yo ese fenómeno o recurso natural, por tanto, qué tipo de tensiones y de disputas se pueden generar cuando no concebimos de la misma manera el territorio, ¿sí? Cuando se transforman esas percepciones sobre el territorio. Entonces, dejamos de pensarnos esas imágenes anteriores que estaba mostrando ahorita, a ir intentando incorporar ahora nuevos imaginarios también sobre la idea de lo que va sucediendo como tal en el campo y sobre cómo en la idea de ruralidad pues interviene también el imaginario sobre los espacios más bien aplicados directamente a la idea de las prácticas agrarias, ¿cierto? E industriales que pues no dejan que la ruralidad se nos reduzca única y exclusivamente al trabajo del campo. Los estudios sobre ruralidad pues son fuertemente incursionados desde la sociología, no voy a decir que única y exclusivamente pues en el siglo XX, pero sí fuertemente en el siglo XX, en los cuales obviamente hay una pretensión por entender el mundo de la ruralidad como tal y los espacios de la ruralidad desde la perspectiva de diferenciación y especialización de ciertas actividades que dentro de la estructura de ordenamiento territorial y del espacio que fuimos construyendo las sociedades occidentales, y pues obviamente ahí nos incluimos con toda la complejidad del caso pues histórico de nosotros, Colombia, ¿sí? En la construcción de unos espacios que entonces empezaran por oposición o también por complementariedad a construirse como unos referentes claves de las actividades económicas que veníamos como tal desarrollando, y entonces cómo esto con respecto a la idea también del mundo urbano se fueron entonces enlazando. Sin embargo, estamos ante unas formas de ruralidad que son absolutamente pluriactivas, es decir, que no simplemente digamos que se desarrollan una sola forma de actividad económica y que también expresan pues nuevas mixturas con el mundo urbano, y esto genera que vayamos entendiendo pues una complejidad muy alta en la manera en la que se van a gestar precisamente eso que al principio les estaba mencionando, que son las tensiones, los choques de poder que existen entre nuestras distintas formas de interés que tenemos sobre los objetos naturales, las posiciones que tenemos frente a las mismas y el nivel de influencia que podemos generar sobre estas mismas. De allí que entonces sea absolutamente necesario pues siempre también tener una mirada mucho más transversal sobre el asunto de la ruralidad, que no se reduzca solamente al contexto de lo económico, sino que pueda también asumir la mirada de contexto sociopolítico y sociocultural cuando nos pensamos la ruralidad. Y luego entonces eso nos va a dar muchísimas más razones sobre las formas en las que funcionan los factores de ruralidad en los conflictos socioambientales en nuestro país, dados obviamente pues, los contextos sociopolíticos y socioculturales que hemos vivido. Bueno, por aquí. Cuando entonces empezamos a irnos, cuando vamos entonces caminando sobre la idea de ir entendiendo cuáles son esos factores claves, es necesario también leerlo, ¿cierto? Y estudiarlo y analizarlo a través de las distintas variables que les estoy presentando allí. Estas variables son variables que por lo general hacen parte además de las metodologías de estudio y las metodologías de análisis que desde la misma ecología política, que es una de las
áreas de conocimiento que también, y corrientes pues de pensamiento que también han venido ampliando pues la mirada sobre los conflictos socioambientales, que son entonces tener una claridad muy amplia y más en términos metodológicos sobre los actores que están allí en conflicto, ¿cierto? En esas relaciones de conflicto socioambiental, lo que está en objeto o sea, qué es lo que realmente está en objeto de conflicto, las dimensiones del conflicto, las escalas del conflicto y el contexto del conflicto. Entonces, cuando empieza uno a ir caracterizando todas estas variables, que son como las aproximaciones metodológicas que también comparto yo que deben plantearse en este tipo de estudios, empieza a irse como desengranando una mirada muchísimo más estructurada sobre la manera en la que funcionan como tal, además con todo el contexto histórico y el peso pues histórico y socioeconómico que este tiene en la configuración de territorialidad también de nuestro país, los conflictos socioambientales. Esta imagen que les estoy presentando acá, que de hecho hace parte pues de una de las propuestas de visibilización, además también dentro de los ejercicios académicos que el profesor Miguel Alejandro Pérez de la Universidad del Valle ha venido haciendo, además pues también con todo el trabajo del equipo de investigación de allí, que pues, de hecho precisamente desde el SINARA se han realizado unos de los estudios más importantes que hay en el país. Lo digo en términos más bien como del nivel de concentración que también se tiene en este momento, en este objeto de estudio que serían los conflictos socioambientales a nivel nacional, por obvias razones, pues con fuertes énfasis también en el suroccidente colombiano, pues en la región que compete, pero que no desconoce la necesidad de visualizar la manera en la que se han venido también desarrollando en nuestro país el resto en otras regiones. Estas imágenes son el resultado también de un trabajo que se ha venido haciendo, que no sé si lo conocen, igual se los comparto, pero este sí me toca salirme de la presentación y se los muestro por aquí, y que es una plataforma, me salí de la presentación, igual están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, correcto, estamos viendo ya Eso, en internet. entonces, por ejemplo, aquí aprovecho también, de pronto, pues quienes no lo conozcan y quienes ya lo conozcan y de pronto lo trabajan y a través de esto, de hecho, además, se involucran también procesos de movilización, etcétera. Es supremamente interesante y pues es básicamente pues un atlas de conflictos socioambientales, que es el Environmental Justice Atlas. Este se ha convertido, ahora, ojo, no solamente después sobre Colombia, solo que pues aquí simplemente quería como mostrarles de Colombia, pues qué es lo que está allí explícito. La imagen que ahora les estaba mostrando, esperen, las amplio aquí un poquito, esto ya. La imagen que ahora les estaba mostrando, que de hecho fue de hace 4 años, de un trabajo, de un artículo científico, de un trabajo de un informe técnico que entregaron también del SINARA, que era esta que les estaba mostrando acá. De hecho, pues tiene como la identificación de casi 50 casos menos de los que ya, digamos, a hoy, y esto pues es como la imagen actualizada que tenemos a la fecha de los conflictos que están allí identificados. Una cosa es los que están identificados, obviamente otra cosa es los que no hemos alcanzado a identificar, es decir, que no están pues como reportados aquí directamente en esta cartografía digital y virtual, pero que de todas maneras pues empiezan a darnos unas mayores perspectivas, una mirada muchísimo más amplia, además en modo también la mirada nacional sobre, y obviamente también regional, sobre los distintos objetos en conflicto que nos vamos a encontrar allí. Entonces, pues esto que quería mostrárselos, por si de pronto no lo conocían, que es absolutamente pues interesantísimo en el trabajo pues investigativo que desarrollamos en las universidades. Ahora sí amplío por aquí esta. ¿Ya están viendo pantalla completa? Correcto, sí, ya. Ok, listo. Nos va entonces a ir identificando, bueno, eso que ahora les estaba comentando, ¿no? El objeto en conflicto, es decir, si bien en la medida en que vamos rastreando quiénes son esos actores en conflicto, entonces lo primero que denotamos allí es que precisamente la mayoría, si no el porcentaje, mejor dicho, más alto, si no en su totalidad, es decir, desde mi perspectiva la totalidad, lo que pasa es que hay otros estudios que vendrían a decir que no solamente son estos, y que luego ahora hoy en día además tenemos también bastantes conflictos asociados al mundo urbano en términos de conflictos socioambientales. Sin embargo, en términos de la cadena más amplia en la cual está inscrita estas dinámicas, pues considero que
nunca dejamos de salirnos de los conflictos en donde los actores principalmente son actores de la ruralidad. En los objetos en conflicto nos vamos a dar cuenta que ya cuando nos concentramos solamente en Colombia, mayoritariamente entonces nos encontramos con ¿qué? Con que su objeto en conflicto, digamos que está asociado, por ejemplo, al turismo, ¿cierto? A los rellenos sanitarios, a la minería, a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con todos los proyectos grandes de infraestructura, a la industria, obviamente en general. Este es supremamente clave, que dentro de varias de las miradas que se han hecho al respecto, pues siempre hay como un gran interrogante sobre lo que significa el uso, el manejo y la gestión del agua en Colombia, pues a la fecha es objeto en conflicto, y de hecho ese fue mi tesis de maestría, es objeto en conflicto de muchos de los conflictos socioambientales que nos vamos encontrando en el país, pero pues, es decir, sin embargo, el mapa pues no es que nos muestre mayoritariamente pero esto también depende es más bien como del nivel de reportes que hayamos podido hacer, y en el cual de hecho sí aparece el de minería, el cual además también lo que pasa es que es como la respuesta a las distintas dinámicas de movilización social que hay detrás de esos conflictos socioambientales, y por eso el de minería pues va a tener una fuerza muchísimo más amplia, la cual se expresa luego en estos reportes. Entonces tenemos el del agua, o sea, el objeto en conflicto como tal del agua, la generación de energía, la energía fósil, biomasa y aspersión aérea. Entonces, creo que además para un área de conocimiento como las ingenierías, y precisamente además las de agroindustria, etcétera, como las de ustedes, agroalimentarias, etcétera, son supremamente importantes la visibilización y la puesta también en conocimiento, y además la consideración de esto como un factor de intervención también desde ese campo de conocimiento, la dinámica en la cual se están generando pues aquí en el país en este momento estos conflictos socioambientales. De allí que entonces, y es ya como el planteamiento que hago yo y la apuesta que hago yo aquí, cuando nos vamos a dar cuenta y nos pensamos entonces cómo está, por ejemplo, la distribución de este tipo de objetos, pues como tal, en conflicto, ¿cierto? En términos del conflicto socioambiental, y empezamos a darnos cuenta, bueno, lo que ya les había mostrado yo ahorita en la anterior, los amarillitos, que es como el que más aparece repetitivamente, que es el de minería, además específicamente expresada en la explotación aurífera, que es la de oro. No por eso vamos a desconocer, aun cuando ya sabemos que hay ciertas variables como que dependemos también del tipo de reportes que se hacen, no vamos a desconocer pues la necesidad de pensarnos que la transversalidad que hay en la lectura de ese tipo de objetos en conflicto que están allí, ¿cierto? Que es alrededor de la cual se generan todas esas dinámicas que además se expresan precisamente en la necesidad de entender estas dimensiones del conflicto como una de las fuertes variables que son claves a tener allí en cuenta, nos va a llevar a preguntarnos también sobre el contexto en el cual se desarrollan este tipo de conflictos, su propia historia, ¿cierto? La manera en la que se ha escalado desde lo más micro, de hecho, hasta lo más global y viceversa, ¿sí? Una relación más bien bidireccional entre las distintas escalas, esas formas de conflictividad. Y entonces esto nos lleva, y ahí sí digamos como en concordancia con varios estudios al respecto, que por lo menos aquí en Colombia, sin irme más lejos, sin que nos vayamos a una lectura más amplia a América Latina o algo así, por lo menos aquí en Colombia, estos tipos de actividades generadoras de conflicto en Colombia tienen, digamos, también una carga histórica de unas disputas que realmente terminan respondiendo históricamente a unas disputas en donde es la tierra la que se encuentra, digamos, allí en conflicto, ¿sí? Es decir, es el asunto sobre la apropiación, el uso y la tenencia de la tierra, que entonces se muestran también como parte de los generadores más bien estructurales, no voy a decir directos. Digamos que la intención tampoco es de buscar causalidades directas, ¿no? Así como una perspectiva toda positivista de encontrar la causalidad específica pues, del fenómeno X con el cual se gestó tal conflicto, sino entender más bien como la mirada multidimensional y de un contexto histórico muchísimo más amplio y de larga data, ¿cierto? De los últimos 2 siglos de historia de nosotros y de pronto un poquito más de hecho antes de ser repúblicas,
de la manera en la que se han venido configurando también las distintas formas de uso, tenencia y apropiación de la tierra, lo que luego además conlleva a que se generen ciertas prácticas económicas y productivas en distintos lugares del país, que luego entonces son, ahí sí, ya como la mirada más reciente, que luego entonces son las que se convierten como en los grandes motores de los conflictos socioambientales. Entonces, señalo, y en congruencia además con los últimos estudios sobre, de hecho, de los últimos informes de memoria, del Centro de Memoria Histórica del CMH, y de las distintas también formas en las que se han venido racionalizando y estudiando y teorizando lo que implica pensarse el conflicto aquí en Colombia. Y entonces allí me voy a un primer elemento, y es que no podemos desligar los factores de ruralidad claves de los conflictos socioambientales de nuestro país con las dinámicas estructurales históricas del conflicto armado de nuestro país, el cual además, con distintos niveles y escalas, ¿cierto?, ha venido también generando y produciendo pues una cantidad de desestructuraciones internas en nuestro propio país sobre los acuerdos a los cuales como nación no hemos podido llegar, ni lanzarme yo a decir, con respecto a la apropiación, uso y tenencia de la tierra, lo cual de hecho luego conlleva también a que tengamos pues el tipo de conflictividad que posteriormente también se va generando, bien sea con las actividades de minería, o bueno, en general pues lo minero energético, o por ejemplo con los de infraestructura, lo que de hecho bastante ha sucedido. Me voy a ir por ejemplo a la Salvajina en el Cauca, nos podemos ir a Ituango, o nos podemos ir, es decir, detrás de muchos de esos debates en conflicto que hay detrás de esos conflictos, vamos entonces siempre a ir encontrando unas líneas muy delgadas, aparentemente a veces no tan visibles, de las fuertes fragmentaciones históricas que tenemos, que de hecho son las que han venido fortaleciendo el mismo conflicto armado. Entonces, a pesar de que el conflicto armado tiene por objeto en conflicto específicamente la tierra, y luego podríamos además decir que los conflictos socioambientales pues tienen otra diversidad de objetos en conflicto, aquí la idea que planteo es que históricamente, en términos estructurales, no están desconectadas la una de la otra, eso por un lado. Segundo, la formación de nuestra sociedad colombiana, y esto digamos también muy afín a muchos de los estudios de Darío Fajardo y de los informes pues también arrojados por Darío Fajardo, pues es una formación de estructuras sociales, además pensada también por estructuras de clases, que ha sido generadora también de ciertas dinámicas de despojo de la tierra, y muchos de los conflictos, es decir, como el discurso y de los lenguajes que uno encuentra detrás de los conflictos socioambientales, encuentra uno la necesidad de apropiarse o adaptarse los debates más fuertes sobre el desplazamiento forzado, sobre el despojo, ¿cierto? Entonces va uno también encontrando cuáles son esos factores socioculturales que de la misma ruralidad y de la historia de ruralidad, que nunca va a dejar de ser la misma historia del conflicto armado de nuestro país, entonces se van, digamos, también como engranando con la manera en la que se generan las dinámicas de los conflictos socioambientales. En ese sentido, por eso uno va a encontrar, y esto más es una mirada socioantropológica, podríamos decirlo, de hecho, uno va a encontrar que muchas veces detrás de los repertorios que hay, de hecho precisamente violentos, en los tipos de resolución de los conflictos, y no precisamente solo por el diálogo y por el consenso, es la respuesta a un tipo de sociedad que al mismo tiempo pues, ha venido desarrollándose en una especie de ejercicio sistemático de los repertorios mismos de violencia, ¿sí? Entonces, claro, uno puede también entrever en los conflictos socioambientales toda la cara de las movilizaciones sociales, pero detrás de la cara de las movilizaciones sociales en el país, entonces está también toda la carga histórica sobre lo que es movilizarse socialmente en América Latina, ¿no? Entonces, vamos a cargar con las estructuras de movilización de indígenas, de las estructuras de movilización agraria, de los obreros, de los jóvenes, de las mujeres, entonces vamos encontrando pues unos lenguajes comunes, y luego entonces las movilizaciones ambientales, que de hecho pues en nuestro país son también bastante importantes, y que siempre están detrás precisamente de estas tensiones que se generan
entre influencias, intereses, etcétera, y posiciones de los conflictos socioambientales. Disculpa, Natalia, te quedan 5 minutos, estaba esperando como que cerraras la idea. Perfecto, sí, ya, ahí estoy terminando. Lo cual entonces nos va a llevar, y entonces retomo también allí la idea bueno, no solamente de Fajardo, sino pues también de muchos académicos estudiosos sobre el conflicto. Nos vamos entonces también parando sobre lo preocupante de sí, es decir, de un escenario tan complejo como el que tenemos en nuestro país, como el que tenemos en nuestro país, en el cual las distintas formas de valoración que tenemos de la tierra, pues simplemente se van haciendo es en una especie de ciclo de colonización, conflicto, migración, colonización, conflicto, migración, colonización, conflicto, migración, y en esa dinámica es que empiezan entonces a desenvolverse las distintas formas de cualquier tipo de sistema productivo que tengamos en el país, que entonces va despertando y va emergiendo y va generando los conflictos socioambientales. Con eso, Leonardo, ahora sí, muchísimas gracias. Perfecto, te agradezco muchísimo por esta información tan valiosa que nos estás dando en este momento. Agradecemos muchísimo el compartir de esta información y estos estudios tan importantes para entender realmente la historia de toda nuestra ruralidad, porque de ahí pueden partir proyectos y elementos bastante importantes en toda esta cadena agroindustrial. Quisieras conocer si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Voy a darle en este momento la palabra al ingeniero Henry Ardila. Ingeniero Henry, con mucho gusto. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias. Es decir, yo quisiera hacer una pregunta en relación que cuál es la característica de por qué no tienen en cuenta la problemática actual de Colombia, que es con la rentabilidad de la ruralidad. Sabemos nosotros que muchas veces vamos nosotros a la ruralidad y nosotros la asociamos siempre es con la productividad agrícola, y sabemos nosotros que el campo es productivo, es decir, el campo produce. La problemática que se está presentando es que la rentabilidad de la producción del campo realmente no es la esperada como la que se desarrolla en los países europeos, donde vemos nosotros que los campesinos allá son de una clase media a media alta, mientras que aquí realmente los campesinos que producen pero que no tienen rentabilidad se encuentran en un estrato socioeconómico entre 1 y 2, es decir, de ahí no pueden salir. Hay una problemática muy evidente en la zona del Bajo Ariari, es decir, hace unos 10 años atrás el Bajo Ariari era una zona rentable porque siempre ha sido productiva. A Dios gracias, esa zona ha sido muy productiva, pero la problemática ha sido la rentabilidad de esa parte de la ruralidad. Es por eso que muchas veces cuando se desarrollan otros procesos agroindustriales, en este caso como la actividad de las exploraciones de hidrocarburos o la actividad minera, entonces a veces se ve como la necesidad de trasladarse a esos factores fundamentales porque realmente generan una rentabilidad mejor que la productividad del desarrollo del campo. Pero me da sorpresa porque veo que ahí como que no la clasifican como un conflicto y que realmente es el que que tenemos nosotros hoy en el día de hoy. Sí, absolutamente, digamos que comparto también esa, ay, qué pena, yo me puse a hablar. ¿Van a recoger como las intervenciones y luego hablo yo o puedo intervenir? Si quieres puedes contestar. Ok, listo. ¿Cómo es que es tu nombre? Disculpa. Henry Ardila. Henry Ardila, sí, ya me aparece acá abajito. Listo, sí, Henry, dale, muchísimas gracias por tu acotación. De hecho, aún sin la necesidad de hablar de conflicto socioambiental, parte de los factores absolutamente, digamos, claves que se han venido reconociendo, de hecho, además también desde el mismo CMH, del conflicto armado colombiano en general, aún sin hablar específicamente de los socioambientales, está la medida en la cual históricamente, y ya vamos para más de 2 siglos, las estructuras agrarias, ¿sí?, de nuestra ruralidad y de nuestros sistemas productivos asociados a la ruralidad, no responden
radicalmente a las necesidades, digamos, de una estructura social que pudiera, en la cual pudiera de hecho potencializarse lo que vos estás diciendo, y es, por ejemplo, una estructura de clases en la cual entonces esa idea que tenemos de campesino no estaría entonces en el nivel más bajo de la estructura social, ¿cierto? Como si, mejor dicho, trabajar en el campo o invertir, ¿cierto? En el campo tuviera tantos riesgos en términos de rentabilidad y tanta posibilidad de quiebre, por ejemplo, ¿cierto? Sino que pudiéramos entonces pensarnos que solo allí en donde estas poblaciones pudieran desenvolver ese tipo de actividades es en donde podemos sostener, de hecho, parte de una de las actividades más importantes de nuestro país, que es precisamente pues, la agricultura, ¿sí? En ese sentido, y trayendo también a colación ciertas dinámicas de lo que ha venido sucediendo en el Cauca, cuando se plantea, por ejemplo, que uno de esos factores estructurales del mismo conflicto armado colombiano es el narcotráfico, ¿sí? Que es parte pues también como esos resultados de informe del CMH, es el mismo narcotráfico. Detrás de lo que hay sobre cuáles fueron esas causas estructurales del narcotráfico está lo que vos acabaste de mencionar, y es en aquellos lugares en donde empieza la producción de estupefacientes, ¿cierto? Es decir, pues el cultivo de la hoja de coca para luego la transformación y bla, 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 bla. Lo que hay allí fue obviamente una crisis económica asociada a la crisis económica de los 80 del café, y luego entonces la única solución y la única salida, digamos, que se encuentra en ese momento en ese tipo de actividades agrarias, pues fue lo que ya hoy para nosotros es el gran monstruo del narcotráfico. ¿Sí? Y además lo que eso implica pensarse las transformaciones que el mismo narcotráfico produjo en las dinámicas de relación de los actores en conflicto del mismo conflicto armado, y que luego entonces nos vamos a ir encontrando con que muchas de esas dinámicas están directamente relacionadas con los mismos objetos en conflicto que en nuestro país hoy en día hay con respecto a, ahora sí, a los conflictos socioambientales. Y entonces también empieza uno a ir hilando muy fino, muchísimas gracias por tu acotación, a ir hilando muchísimo más fino como parte de esas grandes infraestructuras que se fueron desarrollando, por ejemplo, en el Cauca, en la Salvajina, que es alrededor de la Salvajina hay una especie pues como de la hidroeléctrica, la Salvajina hay una especie como de, perdón la expresión, pero es como el paisaje cultural cocalero, ¿cierto? O sea, hay todo un sistema cultural asociado a la producción misma, o sea, no solamente es el producir la hoja de coca, o sea, ya hay generaciones y generaciones relacionadas con el asunto sobre la producción de la hoja de coca, para su transformación, obviamente, y de todo tipo y de todas las formas de migración que ustedes se puedan imaginar, o sea, de poblaciones que están alrededor de. Pero también detrás de la historia sobre cómo terminó este escenario territorial convertido en esto, pues está la manera en la que el Estado no pudo lograr entonces resolver las demandas que en su momento existieron y las necesidades básicas que en su momento existieron posterior a la intervención a través de esa infraestructura de hidroeléctrica como la de la Salvajina. Entonces, una vez interviene un monstruo, digamos, como estos en este tipo de poblaciones rurales, y luego entonces se van generando una cantidad de disputas sobre la manera en la que se intervino el territorio en su momento, sin previos acuerdos, bueno, una cantidad de cosas, y entonces cae lo que vos estás diciendo, escenarios como pérdidas de rentabilidad en ciertos sistemas productivos, como en su momento la crisis cafetera, y a eso entonces le sumamos pues la llegada a ciertas otras oportunidades como las que les acabo de mencionar, que es la del narcotráfico. Y entonces terminamos involucrando, ahí es donde pues llamo yo como este engranaje en el cual vamos a encontrar pues unas líneas muy directas de relación entre los conflictos socioambientales de nuestro país y la manera en la que se ha gestado ahí sí pues estructuralmente y por décadas y décadas y décadas el conflicto armado colombiano. Henry, dale, muchísimas gracias. No sé si por ahí era pues también como la observación tuya. Muchas gracias, muy amable. ¿Tienen otra pregunta? ¿Alguien más quiere participar? Perfecto. Ingeniera Solángela tiene la palabra. Muy buenas noches. Quisiera saber a la panelista, ¿cuál sería desde su perspectiva, cuál cree usted ya cuando ha identificado todas estas zonas de conflicto, cuál cree usted que es la salida más viable que permita llegar a una reconciliación tanto desde el tema ambiental como desde el tema
sociopolítico. ¿Cuál cree usted que es una de las alternativas de solución que podemos nosotros establecer desde acá y que desde la academia podamos aportar a la solución? Gracias. Ángela, muchísimas gracias. Bueno, dos cosas, ¿no? Porque primero me estaba pensando como la solución un poco más estructural, ¿no? Más macro, y luego ya le involucraste el asunto sobre, ok, desde la academia. Entonces voy a responder como en las dos líneas. En la primera, para mí y desde mi perspectiva es como absolutamente claro una reforma agraria, ¿sí? Y que desde mi perspectiva realmente lo que hemos tenido es como unas adaptaciones al mismo modelo de toda la vida, y de toda la vida digo, de hecho, casi que desde antes de la República, ¿no? Que es lo que de hecho precisamente no nos ha dejado llegar a lo que ahora el compañero Henry había mencionado, de que si nos ponemos y nos comparamos con otro tipo de naciones, ¿sí? En donde cuando uno se piensa el asunto de la ruralidad, nos encontramos con unos sujetos y con unos actores que no están en las mismas situaciones ni condiciones en las que nos pensamos hoy en día el campesinado colombiano, por ejemplo, ¿cierto? Y no solamente el campesinado colombiano, sino también aquellos actores de escalas muchísimo más menores que aún sin necesidad de concebirse identitariamente como campesinos, pues son productores del campo, pero en escalas muchísimo más pequeñas. Y así todo, con lo que significa correr con todos los riesgos de la baja rentabilidad que uno encuentra también en este tipo de sistemas, dadas las condiciones bastante desiguales e inequitativas de competitividad que tenemos en nuestro país con respecto a, entonces ahí sí, los grandes productores. Entonces, en primera instancia, como una mirada no necesariamente sobre lo que podríamos desde la academia, sino en general, desde mi perspectiva, Sor Ángela, una reforma agraria, la que consideraría, y desde mi perspectiva, nunca hemos tenido, es decir, estructural, obvio, tenemos toda una lista como del distinto camino normativo pues, que nos hemos venido trazando hasta los últimos debates con los acuerdos de La Habana, etcétera, con los puntos pues, acordados en esos acuerdos de La Habana con respecto al asunto agrario, pero eso no necesariamente nos está llevando pues, a una lectura que pudiera también poner en debate el asunto sobre las tomas de decisiones que hacemos sobre lo que se hace y lo que no se hace, en qué territorios, de quiénes y con qué distribución, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a la academia, de hecho, me pareció clave, por ejemplo, hacerles aquí como compartirles pues este tema de lo del Atlas, porque precisamente tiene, o sea, es un objeto de uso e instrumento académico supremamente interesante. Tiene una intencionalidad también de las movilizaciones sociales, de visibilizarse, de poder, pero pues detrás de este pues hay también unos intereses muy importantes desde la academia de visibilización de la misma. Entonces, por ejemplo, herramientas como esas, Sor Ángela, que lo que pasa es que detrás de herramientas como en las que yo puedo simplemente como cliquear un conflicto para poder entender de qué se trata, en dónde es, desde hace cuándo, su historia, su contexto, no sé qué. Detrás de esto, pues hay todos unos andamiajes, pues también científicos, académicos de investigación que hay detrás de esos mismos conflictos socioambientales, y esto ha potencializado bastante el diálogo entre los mismos actores de los conflictos. Entonces creo que la academia ha logrado muchísimo allí. Se encuentra uno bastante, de hecho no solamente como instituciones universitarias, sino también centros de investigación independientes, y sobre esa misma marcha creo que se ha ganado también un espacio muy importante de diálogo entre los distintos actores, en los cuales uno encuentra, y muy desde la perspectiva de la ecología política, pues unos enlaces en las escalas del conflicto. O sea, cuando me pienso el conflicto socioambiental súper, hiper, mejor dicho, en el nivel más micro, local, ¿cierto? Aquí en la vereda, en donde hay un conflicto, esto con el otro, pero cuando empiezo entonces a ir en ese diálogo, a ir entendiendo que existen unas escalas mayores, y de ahí para adelante de distintas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el conflicto que hay hoy en día asociado a la producción del aguacatejas, o los conflictos que hay detrás, por ejemplo, de la palma, de la caña, bueno, en fin, o sea, muchísimos. Entonces, en primera instancia, creo que hay un llamado ahí todo el tiempo también de la misma sociedad civil a que la academia sea parte de la solución en términos de la investigación aplicada a, es decir, que los estudios también sobre los conflictos mismos socioambientales, pues no se queden simplemente pues como en la producción académica teórica, conceptual, epistemológica, pues como detrás de esta, que igual es muy necesaria,
pero que también puedan llegar a un lugar distinto, es decir, aplicadas, por ejemplo, a las distintas metodologías de ordenamiento territorial, a las formas de planificación ambiental de nuestras cuencas hidrográficas, a las distintas también estrategias que se han implementado de manejos de uso, por ejemplo, sostenible, manejo y uso sostenible de ciertos recursos, sea en bosques, o sea en las mismas cuencas. Bueno, ahí sí pues habría como una infinidad de cosas. Entonces, creo que desde la academia está como la apuesta a la visibilización, uno, dos, la apuesta a la investigación aplicada, ¿cierto? Y un tercer elemento que considero yo que es pues también interesante, pero que lo digo también desde la academia de las ciencias sociales, ¿no? Que esto es lo interesante, entrar en diálogo con otras áreas de conocimiento, pues la apuesta a pensarse desarrollos también tecnológicos, la apuesta a pensarse a desarrollos de modelos, por ejemplo, productivos, desde las mismas áreas de conocimiento, por ejemplo, el mundo de la ingeniería, desde los cuales podamos aterrizar con muchísima más pertinencia, ¿cierto? Las intenciones y los intereses, pero dadas las condiciones de contexto del tipo de sociedad que yo siempre digo también, porque bueno, también soy profe y a veces le digo también a mis estudiantes y tengo también de ingeniería estudiantes, es supremamente compleja. O sea, no hay nada más complejo en América Latina, no sino en el mundo, sino que una sociedad tan heterogénea y tan diversa como la de Colombia. Y eso lo hace muchísimo más, sí, interesante académicamente, pero política y económicamente es lo más complejo del mundo y eso es un reto y es un desafío gigante. Entonces, creo que el tercer punto sería ese, y es como repensarnos también que parte del desarrollo de esos modelos y de esas metodologías, etcétera, que vamos también nosotros construyendo, creando, diseñando, etcétera, detrás de la academia, pues está el reto de pensarse que sea en contexto, ¿no? Y no siempre como copiando todo lo que está a la vanguardia, pues a nivel internacional, sino pensárnoslo también desde las necesidades como tal de nuestros propios contextos. Que de allí, de hecho, he participado como en 2 ejercicios bastante interesantes y podría decir, no es imposible, pero es súper complicado, es muy complejo, pero no es imposible, pero sí cuesta más tiempo, cuesta más recursos, cuesta más emociones, cuesta más, es decir, es un llamado a la academia que es como salgámonos de simplemente ser constructores de conocimiento y empecemos a pensarnos que el conocimiento esté aplicado también a esos contextos. Pues sería esa pues como mi intervención con respecto a tu pregunta, Susana. Muchas gracias, muy amable. A vos, dale, gracias. Perfecto. Y se nos acabó un poco el espacio para las preguntas. Quisiera agradecerle a nombre de la Unimeta y a nombre de los presentes a nuestra gran ponente Natalia Pérez por esta conferencia tan enriquecedora, porque realmente lo que nos acabas de comentar es nuestra realidad y es la base fundamental para cualquiera de los proyectos que podamos generar a través de las áreas industrial y agroindustrial. Es nuestra base fundamental para generar realmente proyectos aterrizados hacia nuestro contexto nacional y realmente poder aportar a través de la academia, a partir de cada uno de los proyectos, desde aulas a proyectos de investigación, aportar por lo menos en solucionar de alguna manera o generar algún beneficio a una problemática que realmente si no empezamos con los aportes desde la academia, donde se genera precisamente esa construcción del conocimiento, si no empezamos a generar un aporte, pues no se van a notar cambios. Entonces es una invitación para todos nuestros asistentes, todos nuestros estudiantes, para colocar en consideración la invitación que nos hizo nuestra gran ponente Natalia. Te agradecemos inmensamente por tu participación. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias a ustedes también, muy amables. Damos paso a otra gran conferencia de esta noche. Voy a darle la palabra al ingeniero Leonardo para que nos indique el perfil de nuestra gran conferencista internacional de esta noche con una temática supremamente interesante para cerrar este día con broche de oro. Y este realmente es el inicio de unos 3 días de conferencia internacional en nuestro sector agroalimentario. Profesor Leonardo, le doy la palabra.
Bueno, muy buenas noches a todos y continuamos con nuestras ponencias. Vamos a pasar ahora de temas sociales a ciencia pura, ciencia aplicada también al tema alimentario, al tema agroindustrial, con nuestra ponente Selene Rivas Castillo, quien es candidata a doctor en ciencias en desarrollo de productos bióticos. Ella es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de México. Allí fue egresada como ingeniera agrónoma y maestra en ciencias agropecuarias. Tuvo una tesis titulada Evaluación post cosecha de la aplicación de recubrimientos de quitosano adicionados con aceite esencial de orégano en tomates variedad Kenton, obteniendo la medalla al mérito académico como mejor promedio de su generación. Actualmente, como les dije, pues es candidata a doctora en ciencias en desarrollo de productos bióticos por el Instituto Politécnico Nacional y está trabajando con el aprovechamiento de residuos agroindustriales para el desarrollo de polímeros biodegradables y su uso como empaque agrícola. Pues ella cuenta con una amplia experiencia en la divulgación científica, ha participado en eventos, foros, congresos nacionales e internacionales con temas de alto impacto en la actualidad, como es el manejo sustentable de residuos agrícolas, biodegradación, economía circular, aprovechamiento agrícola en sectores con condiciones limitantes y calidad e inocuidad de productos alimenticios. Está muy comprometida con la sustentabilidad y mejora de los recursos naturales. Actualmente cuenta con 2 artículos publicados en revistas de alto impacto, uno denominado Evaluación de los recubrimientos biodegradables para la conservación en fresco de jitomate Kenton y situación actual de los envases utilizados para la conservación post cosecha de productos hortofrutícolas. Bueno, y hoy viene a desarrollar su plática, como dicen los mexicanos, desarrollo de un empaque agrícola a partir de polímeros biodegradables y residuos de nopal. Entonces damos la bienvenida a la casi doctora y próxima, o a la candidata a doctor, Selene Rivas. Bienvenida, Selene. Muchas gracias, muy amable, qué bonita presentación. Un placer y un gusto poder compartir hoy un poquito de lo que estamos haciendo hoy en el laboratorio de tecnologías post cosecha. Así que voy a compartir ahorita mi pantalla para compartirles la presentación. Y puedes platicarles un poquito ya para que al final, si tienen alguna duda, pues ya me la hagan saber, ¿no? Como ya nos mencionaba. Ya se está viendo. Como nos mencionaba el doctor Leonardo, pues bueno, yo vengo de México. El lugar donde estamos estudiando es el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, ubicado en el estado de Morelos, y pertenece a una de las universidades de mayor prestigio aquí en México. El tema que vamos a desarrollar, pues es un poquito lo que estamos haciendo ahorita en mi tesis de doctorado, el cual lleva por título Desarrollo de un empaque agrícola a partir de polímeros biodegradables y residuos de nopal. Pues para ir metiéndonos un poquito en este tema, pues hay algunos documentos como la FAO en 2018 que nos mencionan que cerca del 50% de las frutas y hortalizas se desperdician a nivel mundial. Y pues esto genera un gran impacto porque esto podría ayudar a otros sectores a que pudieran llegar a una solvencia alimentaria. Sin embargo, pues esto se pierde principalmente porque estos frutos o vegetales pierden calidad, ya sea por medios físicos, como algún mal manejo que se le da post cosecha, o medios químicos, así como también puede haber medios microbiológicos que lleguen a afectar. Para poder contrarrestar esto, lo que principalmente se hace es el uso de empaques o envases, los cuales tienen como función principal el proteger, transportar y contener a los productos. Y sobre todo, pues bueno, como podemos observar aquí, nos sirven también para la comercialización de los mismos. Aquí, bueno, vemos una piña muy bonita, la cual está en su bolsita, así como diferentes tipos de productos. Pero en contraste con todo esto, vemos que estos envases están diseñados principalmente polímeros, los cuales no son biodegradables, como es el polietileno de baja densidad, que se utiliza principalmente para la elaboración de algunos tipos de bolsas, el polietileno de alta densidad, poliésteres, polipropileno y el polietileno teraftalato, conocido como PET, que es el más utilizado para el tipo de envases tipo clamshell o las botellas que vemos comúnmente, que regularmente son de un solo uso. Son de un solo uso y no
pues no tienen otra forma de ser usadas, ¿no? Se terminan desechándose y que estas empiezan a generar un problema ambiental pues bastante grande como lo conocemos. En el 2019, la Asociación Nacional de Plásticos en México nos dice que a partir de 1950 se han producido más de 8,000 millones de toneladas de plástico. Esto es una barbaridad, es muy, muy grande lo que está aconteciendo. Esto no solo afecta en los mares, generando esto de los microplásticos y habiendo una contaminación muy severa que está matando a nuestra fauna, así como también en los suelos, los cuales están viendo dañados por todo este plástico, este polímero, y que no tiene alguna degradación o un buen manejo. Hay algunos estudios que mencionan que la degradación de estos plásticos va de entre los 300 a los 500 años, siendo pues realmente imposible para una persona poder seguir esta degradación, y lo cual pues ya no es viable para nuestro planeta. Es por esto que, citando a diferentes autores, como en este caso a Tares y Chihar, ellos nos mencionan que el uso de los plásticos derivados del petróleo se convierten en un gran problema ambiental. Es por esto que debemos de encontrar soluciones sostenibles y alternativas, por lo cual nosotros como investigadores tenemos que empezar a centrarnos en buscar estas soluciones para evitar que nuestro planeta pues siga en decadencia, en contrario, ¿no? Podamos seguir manteniéndonos en él. Pues lo más importante también es buscar que estos polímeros que se utilizan para la elaboración de nuevos empaques o envases de un solo uso, pues no solamente sean biodegradables, sino que también sean renovables, abundantes y que tengan bajo costo, porque este es un gran problema el cual tenemos. Nosotros podemos elaborar polímeros a partir de fuentes naturales, sin embargo, en competencia con los polímeros convencionales, pues es arrasador, y es lo cual no nos deja también seguir trabajando con estos polímeros. Por eso empezamos a pensar en lo que serían los residuos naturales. Y bueno, pues siguiendo con el tema de los polímeros biodegradables, tenemos acá a colaboradores que en el 2017 nos mencionan que estos se extraen de 3 fuentes principales: de biomasa, de fuentes microbianas y de fuentes sintetizadas químicamente. Entre estos destacan el ácido poliláctico y el polibutilén adipato cotereftalato, conocido como PBAT, los cuales ya han sido probados y han sido empleados. Y hablando sobre los polímeros que se pueden obtener de biomasa, pues tenemos principalmente polisacáridos, como el almidón, la pectina, la celulosa, el quitosano, o también polímeros naturales como es la lignina, de la cual platicaremos un poquito más adelante. Pues todo esto nos lleva pues a pensar, bueno, ¿de dónde podemos obtener estos biopolímeros sin la necesidad de emplear tantos recursos? Pues tenemos los residuos agrícolas. Estos residuos que nos deja la agricultura son considerados desechos, que no tienen ya ninguna utilidad. En esta imagen de aquí, pues observamos, aquí en México se conoce como olote de maíz, no sé cómo lo conozcan ustedes en sus países, que es la parte central que queda del maíz que ya no es utilizable. A veces son utilizados como alimento de ganado, pero en la mayoría de los casos son desechados. Y estos se quedan sobre los suelos de los cultivos y generan reservorios de enfermedades, así también como fauna nociva que puede afectar a los pobladores. Y aquí vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el plátano, el cual se consume el fruto, pero la cáscara y los tallos son desechados. Esta cáscara es muy rica en pectinas que puede ser utilizado para hacer algunos tipos de cubiertas o algunos biopolímeros que pudieran servir para otra opción. Y entre todos los que tenemos, que son los principales productos agrícolas que se producen en México, tenemos el nopal, el cual, si ustedes no lo conocen, en un momento vamos a hablar un poquito más de él. Y este genera espinas y tejido, el cual ya no es valorizable y se desecha. Aquí tenemos el nopal, no sé si ustedes también lo consumen, si lo conocen. Pertenece a la familia de las cactáceas. Su nombre científico es Opuntia ficus indica. Y se encuentra, aquí lo que observamos esto es un tallo modificado, lo cual se le conoce como cladodio. Este es muy rico en celulosa, pectina y lignina.
Y en esta imagen podemos observar cuáles son las espinas que tienen que desecharse porque bueno, estas no sirven para alimentar. Morelos, en México, Morelos es el principal exportador de nopal verdura, exportando principalmente a Norteamérica, después a Sudamérica, y después a Europa, y por último también se está exportando ya a Japón. Esto produce cerca de 366,000 toneladas de producción y el manejo que se le da es de 3 a 5 podas anuales. Las podas que se dan, los cladodios que ya no sirven o no son comercializables, quedan entre los surcos, así como observamos, y los cladodios que sí son valorizables deben de quitársele parte al tejido epidérmico, así como las espinas para que puedan ser comestibles. Estos cladodios, al quedarse a la intemperie, pues producen cierta contaminación, ya que con el agua empiezan a pudrirse y crean lixiviados que contaminan, así como también son reservorio de fauna nociva y de enfermedades para el mismo cultivo, así como para los mismos productores. Y pues como les mencionaba, principalmente están compuestos de celulosa y la lignina también, que es uno de los polímeros naturales, más bien son los biopolímeros naturales más abundantes en el planeta. Ambos tienen muy buenas propiedades mecánicas y térmicas de acuerdo a cómo están acomodados sus estructuras. Tienen también algunas regiones amorfas y cristalinas, las cuales pueden servir para la creación de biopolímeros, y aparte de que son biocompatibles entre ellos. Aquí observamos un poquito cómo se ven los monómeros de celulosa formados y enlazados por puentes de hidrógeno. Y aquí tenemos un poquito la molécula de la lignina, que es una molécula ramificada muy grande, la cual está principalmente unida por puentes de ester y que es muy compatible tanto con la celulosa como la lignina y con otro polímero que es sintetizado de una manera química, pero que es también biodegradable. El PLA, que es sintetizado a partir de la fermentación de productos agrícolas. Este es un poliéster biodegradable, es termoplástico, principalmente es un poliéster que tiene muchas regiones cristalinas, lo cual no lo hace un polímero muy flexible. Es muy disponible y actualmente, como se ha empezado a utilizar mucho para el desarrollo de diferentes polímeros o que no serían envases como vasos, platos, cubiertos, que se utilizan así también como es biocompatible. Se ha utilizado también para algunos tipos de prótesis en el humano, ya que no genera ninguna reacción adversa hacia el ser humano. Es por esto que, pues bueno, en este cuadro observamos que de diferentes residuos, como mencionábamos anteriormente, como la pectina, se han empezado a hacer diversos tipos de biopolímeros, así como hay de la cáscara de manzanas, se extrae pectina, se hacen películas, pues tenemos también unos antecedentes que son pectina a partir de residuos de nopal para hacer recubrimiento. Esto se hizo en fresas para prolongar vida de anaquel, y también la celulosa de residuos de nopal, lo cual se está empezando a emplear para hacer bolsas, las cuales no tienen ahorita una función como post cosecha, pero sí que pueden ser para reemplazar los polímeros que ya se tienen en el mercado. Y bueno, pues parte de este desarrollo de los polímeros biodegradables es muy importante conformar una matriz. Como les mencionaba anteriormente, el PLA es un polímero que es cristalino, por lo cual lo hace muy rígido. Y con la adición de polímero como el PBAT, que también es biodegradable, este polímero tiene muchas regiones amorfas que lo ayuda a hacerse más flexible. A pesar de que estos dos polímeros son biodegradables, la adición de un material vegetal va a conformar una matriz polimérica que no solo permita que sea mejor sus propiedades mecánicas, sino también su degradación se acelere más rápido. Y así como, pues bueno, las normas en la actualidad nos dicen que la biodegradación de un polímero o un plástico verde tiene que ser no superior a las 120 semanas, a los 120 días, y que este se tiene que degradar en conjunto con factores bióticos como son el agua, las enzimas y reincorporarse nuevamente. Es algo como muy interesante que podamos empezar a formar esto. A partir de mismas plantas, obtener un polímero que nos sirva
para llevar a cabo un utensilio que es tan básico como una botella, un cubierto, o como hemos visto anteriormente, las bolsas que se ocupan para transportar o comercializar diferentes frutos y hortalizas, y que estos, al ser desechados, no generen ya un impacto fuerte en nuestro medio ambiente, sino que puedan concentrarse en revalorizarse nuevamente y entrar nuevamente a la cadena sin generar ningún impacto. Es por esto que la justificación de este trabajo radica en que la contaminación que están generando estos plásticos pues nos está sobrepasando, al mismo tiempo como los residuos agrícolas también están generando una contaminación, la cual a lo mejor no vemos de una manera directa, pero que está presente en nuestro campo. Es por esto que tenemos que empezar a pensar en nuevas tecnologías para poder aprovechar estos residuos, generando así materiales biodegradables y poder sustituir los polímeros convencionales que se usan para la poscosecha en productos agrícolas. Pero esto también es un campo muy grande porque podríamos no solo utilizar el diseño de un empaque, una bolsa, solo para un producto agrícola. Hay muchas otras funciones que se les dan, como por ejemplo cuando uno va al supermercado y le entregan sus alimentos en alguna bolsa que nosotros también podemos volver a utilizar en casa, y qué mejor que cuando podamos desechar esta bolsa nos vayamos tranquilos sin pensar en la repercusión y en el daño que estamos generando a nuestro planeta. Es por eso que el objetivo general de la investigación es desarrollar un envase prefabricado basado en residuos de nopal y polímeros biodegradables para su aplicación en la conservación post cosecha de productos agrícolas. Como les mencionaba, bueno, pues nosotros laboramos en un laboratorio de tecnología post cosecha, por eso lo vemos más hacia allá. ¿Cómo llevamos a cabo esto? Bueno, lo primero que hicimos fue obtener los residuos del material vegetal, para después en el laboratorio poder obtener harinas de estos residuos. Posteriormente, en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, se hizo un análisis químico proximal para poder conocer el contenido de cenizas, de fibra, de lignina, de celulosa, hemicelulosa, que iba a ser muy importante para nosotros cuando empecemos a juntarlo con los polímeros biodegradables para conformar nuestra matriz. Y posterior a esto se hizo un análisis termogravimétrico en la Universidad de Guadalajara, así como una calorimetría diferencial de barrido para poder conocer sus propiedades térmicas, así como sus transiciones para ver si hay o no compatibilidad, lo cual vamos a ver en unos momentos. Como les mencionaba, bueno, obtuvimos el nopal, los residuos de nopal, del municipio de Tlalnepantla, ubicado en el estado de Morelos, en México. Este se cosechó, o más bien se recolectó en 3 meses, que fueron mayo, el mes de sequía, agosto, el mes donde inician las lluvias, y septiembre, donde las lluvias ya se ven presentes. Aquí observamos, utilizaron cladodios, los cuales ya no eran aptos para el consumo, ya eran muy grandes, tenían algunos daños, y pues ya estaban lignificados en su gran mayoría. Para retirarlos, el suelo que pudieran tener en su superficie se dio un lavado superficial. Estos se cortaron, se secaron a 60 grados centígrados durante 24 horas y una vez deshidratados fueron triturados y homogenizada la partícula con un tamiz Maya 100 micrómetros. Posteriormente a esto, pues ya como les mencionaba, en el laboratorio de la Universidad Autónoma Metropolitana, en el campus Xochimilco, llevamos a cabo el análisis químico proximal, mientras que la cuantificación de celulosa, hemicelulosa y lignina se llevó a cabo en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, conocido como CEPROBI, y el análisis térmico en el laboratorio Inmateris en Guadalajara, Jalisco. Y, ay, perdón, tengo aquí. Y bueno, lo que hicimos para el análisis químico proximal fue la obtención de cenizas mediante una incineración, así como también obtuvimos la grasa de nuestras harinas, la proteína, la fibra cruda, obtuvimos también la fibra detergente ácida, la fibra detergente neutra y una cuantificación de la celulosa, lignina y la hemicelulosa. Y para el análisis térmico utilizamos un equipo que se llama Linus, el cual hace los dos métodos a la par, y ocupamos como rampa de calentamiento una temperatura de 30 a 500 grados centígrados
con 10 grados centígrados por minuto. Esta muestra se colocaron en crisoles de platino y se esperó a que el software arrojara el reporte para poder analizarlo. Ahora vienen las partes interesantes. ¿Qué resultados hemos obtenido de estas pruebas? Bueno, dentro del análisis químico proximal, no se encuentran diferencias en cuanto a la humedad. La proteína cruda fue superior en el mes de mayo, mientras que las cenizas son superiores en el mes de septiembre. Esto va a tener una relación muy interesante que vamos a ver en el cuadro de adelante, ya que las cenizas forman parte, pues, de todos los minerales, y estos minerales también forman parte de la lignificación de los tejidos. Vamos a observar que a pesar de que se muestrearon en el mismo predio los nopales, pues sí hubo algunas diferencias en cuanto a los meses de muestreo. Observamos que ambas fibras, la fibra detergente neutra, la cual nos dice todo lo que es la celulosa, la lignina, se encontró superior en el mes de mayo, mientras que la fibra detergente ácida tuvo superiores niveles en el mes de mayo nuevamente también. Y en cuanto al contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina, observamos que tanto la celulosa y la hemicelulosa son superiores en el mes de agosto, mientras que, como les mencionaba, la lignina es superior en el mes de septiembre, y tiene pues mucha relación con los resultados de las cenizas que tenemos. También es importante mencionar que cuando los niveles de celulosa y hemicelulosa son superiores, los niveles de lignificación son menores. Aquí podemos observar claramente cómo se ve representado esto. Aquí los niveles son de 9.68, mientras que la lignina es de 3.42, en comparación con los niveles más altos de 11.68 y lignina menor. Dentro de la caracterización térmica, aquí en el análisis termogravimétrico, vamos a observar nuestra estabilidad térmica de nuestras muestras. Tenemos con rosa lo que corresponde al mes de mayo, con verde lo que corresponde al mes de agosto y con azul lo que corresponde al mes de septiembre. Realmente no se presentaron diferencias estadísticas significativas entre los 3 meses de muestreo. Perdón. La primera pérdida de peso considerable ocurre después de los 100 grados centígrados, correspondiente principalmente a compuestos de bajo peso molecular, así como a la humedad de la muestra. Posteriormente a esta, la pérdida más representativa la tenemos de entre los 200 a los 330 grados aproximadamente, donde de acuerdo con diversos autores, sabemos que aquí se empiezan a deteriorar los polisacáridos estructurales más grandes. Y en comparación, bueno, con el PLA, el ácido poliláctico que queremos utilizar para el desarrollo de nuestro envase, pues vemos que este tiene un punto de degradación de los 384 grados, lo cual no inferiría con nuestra harina, está dentro de los mismos parámetros. En cuanto a la calorimetría diferencial de barrido, aquí veremos los eventos térmicos, presenciando una transición vítrea cerca de los 48 grados, congruente con lo que ha sido expuesto por León Martínez y colaboradores en 2010. El siguiente evento, que es un evento endotérmico, lo vemos cerca de los 90 grados centígrados, que pues está relacionado nuevamente con el TGA. Como nosotros podemos observar, tanto el TGA como el DCC son pruebas complementarias que nos hablan de cómo va la descomposición de nuestra muestra. Y bueno, vemos la degradación total de nuestra muestra a los 455 grados. Observamos que el PLA tiene una transición vítrea entre 60 y 65 grados y una temperatura de fusión de 95 a 105 grados, estando nuevamente dentro de los parámetros, lo cual nos hace pensar que va a ser compatible nuestra harina con nuestro polímero. Es por esto que, bueno, ¿a qué conclusiones llegamos? Pues que estas harinas provenientes de los residuos de nopal no mostraron diferencias significativas, más bien fueron muy similares tanto en la humedad, la proteína, la grasa y la fibra cruda, pero sí hubo algunas diferencias entre las variables de cenizas, fibra detergente y fibra detergente ácida. El contenido de celulosa y lignina de las harinas de nopal pues sugiere que podemos considerar este material como lignocelulósico y que va a ser un buen complemento para nuestros polímeros biodegradables. Y como veíamos viendo, las pruebas térmicas sugieren que la posibilidad del uso de las harinas de nopal va a ayudar a la matriz polimérica sin que ocurra una descomposición. Y esto, bueno, pues también nos deja pensando y hacia dónde nos dirigimos. Lo importante aquí es desarrollar el envase biodegradable. A partir de esto,
de estos polímeros que nos estamos planteando, así como la harina, y tenemos ahorita un mar de posibilidades que va desde elaborar este tipo de envases tipo clamshell para frutillas, mallas para otro tipo de frutos o para frutos mínimamente procesados, estos que pudieran sustituir, en este caso, estos que principalmente están elaborados de PET o que están elaborados de polietileno de alta y baja densidad. Y otra cosa, pues, interesante que mencionar es que hay también ya empresas que se dedican a realizar biopolímeros en México. Entre ellas tenemos EcoShell, BioFace, BioSolutions, Gecko y BioCane, que principalmente utilizan también residuos como es EcoShell, que utiliza bagazo de caña y paja, así como almidón de maíz, y que ya está empezando a elaborar bolsas, empaques, cubiertos, vasos y platos, así como otros. Ahorita está muy como en boga aquí BioFace, el cual es de semilla de huesos de aguacate, y este está haciendo popotes, cubiertos y cajas. Estas empresas ya tienen un registro y pues vamos encaminándonos a hacer algo similar para poder pues dar una solución importante a esta problemática que generan los polímeros que no se degradan y que están causando tanto daño. Y pues muchísimas gracias por su atención. Aquí estoy atenta a sus dudas, comentarios que tengan. Muchísimas gracias, Selene, por tu ponencia. Está supremamente interesante la temática que nos estás exponiendo, porque es una problemática real a nivel mundial y que realmente esta es una de las mejores maneras de controlarla, porque estamos trabajando dos frentes. El primero es haciendo uso de residuos a nivel de la parte agrícola, esos residuos que nos van a generar una problemática ambiental y obviamente un problema hacia nuestros cultivos, etcétera. Y por otro lado, vamos también a aportar hacia una problemática real, que es el tema del uso de los plásticos, de icopor y de este tipo de residuos, de componentes que realmente no se biodegradan y que generan un impacto ambiental completamente negativo. Te agradezco muchísimo. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede levantar la mano y enseguida le damos la participación. En el chat hay una pregunta, ya la vamos a formular, de David López. Dice, gracias por su presentación. ¿Realizaron alguna evaluación mecánica de los materiales? Sí, actualmente estamos en esta parte, estamos llevando a cabo las evaluaciones mecánicas, ya estamos formulando la matriz, ya la tenemos, lo estamos haciendo mediante extrusión y tenemos ya ahorita el polímero ya y estamos evaluando lo que es la elongación y la ruptura de nuestro material para saber en qué tipo de envase o empaque lo vamos a utilizar. David, levantaste la mano, ¿quieres hablar también? Ya bajó la mano. ¿Alguien más? Yo no sé cómo se levantó la mano pero pues yo, o sea, lo que quisiera como pues dar las gracias a ella pues por la presentación que nos dio. La verdad es algo que de pronto para si se pudiese implementar un proyecto así también en Colombia sería pues súper buenísimo, o sea, en cada país sí, porque pues la problemática que se ve con los plásticos, como lo decían anteriormente, es algo que digamos que como, o sea, cada vez como que es tan mayor que no se ve como una solución y pues con lo que ella nos está comentando ese proyecto que están haciendo, pues creo que ellas todavía lo están elaborando. Eh, Me parece genial y pues Dios quiera pues que llegue a cada rincón del mundo pues para que de verdad podamos
¿cómo decirlo? Como llevar la contaminación cada vez menos, o sea, hasta llegar a un punto cero, ¿sí? Bien, muchas gracias. Selene, ¿tienes algún comentario al respecto? No, estaba también leyendo parte de los mensajes que están aquí en el chat. Y pues sí, es importante, como menciona la compañera, intentar llegar a la contaminación cero. En algún momento esperemos en un mundo muy idílico para nosotros poderlo lograr. Bueno, de parte de Melissa Liz Gutiérrez, pues también para que el resto de participantes vean la pregunta y escuchen, que si se ha estimado el costo total de esta transformación a pequeña, mediana y gran escala. Ahorita no tenemos el costo estimado de cuánto va a costar el envase, pero sí tenemos un aproximado. Por ejemplo, estamos produciendo la harina realmente los productores nos están regalando porque ellos dejan tirado esta parte que es el cladodio, les comentaba, yo no sé si ustedes lo consumen también por allá. Y había una pregunta que decía que si no habíamos pensado hacerlo a base de alguna fruta que sea comestible. Pues nosotros sí consumimos el nopal y esto que se ocupa pues son los residuos. No sé si va en tono a eso. Realmente el ocupar residuos es casi nulo lo que se está ocupando, más que la electricidad para poder llevar a cabo la deshidratación, pero se puede hacer también deshidratación con el sol, el cual sería mucho más sustentable y evitaríamos esta parte. Y en cuanto al polímero que estamos utilizando, realmente son cantidades muy bajas y nos están facilitando mucho que sea a menor costo. El estudio se piensa hacer ya una vez que se tenga el envase ya terminado para poder determinar y pues ver si vamos a poder o no competir con estas grandes empresas de polímeros convencionales. Como les mencionaba anteriormente, les puse tantito algunas de las empresas en México que ya se dedican a hacer esto. Y pues sí vemos un cambio muy fuerte en que yo voy y compro unos cubiertos al supermercado, un Walmart o así, unos cubiertos que me trae 50 cucharas por 10 pesos, que para nosotros es una cantidad pequeña, pero voy y compro algún producto de Bioface, el cual está elaborado a partir de huesos de aguacate, y me cuestan 10 cucharas por 40 pesos. Entonces sí se ve mucho el cambio y es lo que queremos llegar a poder competir con esto para que pueda ser no solo el beneficio ambiental, sino también que se pueda llevar a cabo realmente a una gran escala. Selene, yo interpreto la pregunta de una manera diferente. La de Jessica Ruiz habla de polímeros a base de alguna fruta para que estos polímeros sean comestibles y de hecho sí he conocido como polímeros comestibles. ¿De pronto sabes algo al respecto? Sí, por ejemplo, se están llevando a cabo, también en el laboratorio se hacen muchos recubrimientos comestibles. Estos recubrimientos pueden estar elaborados a base de polímeros como los que se extraen de la pectina, cáscaras de naranja, cáscaras de manzana, y se pueden elaborar para que no solo también alarguen la vida de estos productos, sino que también no sean dañinos con el ser humano, sean inocuos para la salud y no cambien el sabor de los mismos. Sí, eso es también como muy interesante. Yo lo veía como en otro punto. De parte de David López también habla de que si realizaron alguna prueba de FTIR. ¿Ah? Sí, realmente tenemos muchos grupos OH, los cuales están interactuando de una buena manera. Y en cuanto a los grupos esteres que se tienen en la lignina, interactúan muy bien con el PLA, con el ácido poliláctico. Bueno, vemos otra pregunta de Luisa Fernanda Duque desde México. Yo quisiera preguntar, ¿qué más materiales agrícolas pudiera recordar con los que se estén desarrollando nuevos materiales o qué particularidad de esos residuos pudiéramos fijarnos para buscar dependiendo de la biodiversidad regional? ¿Qué otros materiales? Bueno, es que también esto puede ser muy amplio.
En cuanto a la agricultura, empleamos también muchos plásticos durante el proceso de producir los alimentos. Existen las, no sé cómo se llaman allá, aquí les consideramos mallas sombras para cubrir los cultivos y evitar que el sol pueda dañar, que también están elaborados principalmente en polietileno de alta densidad. Y que una vez que terminan su vida útil, se desechan. Y se desechan en el campo, ahí se quedan a ver qué les pasa. Así como también se ocupan cubiertas en el piso para evitar que la maleza crezca, perdón. Y eso también he visto ya que hay investigaciones en los cuales están empezando a desarrollar a partir de polímeros como el PBAT, el PHB y el PLA, mallas o plásticos que recubran los acolchados para evitar el crecimiento de otra maleza y que crezca mejor el cultivo en caso de melones, sandías, pepinos, los cuales son como, bueno, el pepino no tanto porque lleva tutores, pero los otros que sí son como más rastreros. No sé si respondo bien la pregunta o queda alguna duda que se genere esto. ¿Hay alguna pregunta adicional? David, tienes la palabra. Ya preguntó por el chat David que si han realizado otro proceso que no sea extrusión, seguramente para la resistencia de los materiales, que era de lo que venía hablando previamente. Sí, en este momento no hemos realizado otro proceso ya que contamos con el equipo del extrusor en el laboratorio y bueno, pues como vemos ahorita la situación mundial, es muy difícil ahorita llevar a cabo alguna estancia que nos permitan utilizar otro equipo que pudiéramos hacer otra cosa porque principalmente queríamos formar láminas para hacer termoformados, no contamos con ese equipo en el laboratorio y la universidad que estaba dispuesta a colaborar con nosotros en este momento pues tiene sus puertas cerradas. Esto es algo muy interesante, me gustaría también poder seguir en este ámbito de probar otros procesos para poder hacer o tener más gama de materiales que pudiéramos llevar a cabo. Saludos desde Pasto, Nariño, Colombia. Vea, tenemos gente desde todo Colombia, de México, estoy seguro que también en Perú nos están escuchando. Y bueno, eso es muy importante. No sé si de pronto tengan alguna otra pregunta, muchachos, aprovechen. Por allí vi alguna chica que estaba hablando de que está haciendo su tesis, Heidi Sandoval, proyecto de empaques biodegradables. No sé si de pronto tengas alguna pregunta que te pueda servir con tu proyecto, resolver alguna duda. Hola, buenas noches. No, no es proyecto de grado, pero sí estoy realizando un proyecto sobre bioplásticos a base de suero de leche. No lo he podido llevar a cabo porque, pues, por la pandemia, pero era un semillero de investigación. Entonces aún lo estoy trabajando. Bueno, muy importante que te motives con estas presentaciones a continuar con esos procesos de investigación de pronto más adelante. Sí, señor, muchísimas gracias a Selene por su presentación. Es muy enriquecedora para mí y para continuar con mi proyecto. Cualquier cosa, aquí estamos a la orden. Igual, si necesitan alguna duda o así, les puedo dejar mi correo en el chat por si quieren platicar o alguna cosa en la que yo pudiera apoyarlos. Están haciendo otra pregunta en el chat. Víctor Barrera pregunta, gracias por tu presentación. Selene, quisiera saber si la fibra de la parte superior de la piña, o sea, la corona, se podría usar, puesto que en Colombia no consumimos tanto el nopal. Sería súper, sí, se puede usar. Es la corona, como le llaman, es riquísima en lignina y es un biopolímero natural, el cual ya requiere como menos, pues procesos. De hecho, la Universidad de Guadalajara están utilizándolo
para hacer rotomoldeo, que lo están haciendo principalmente para hacer como, no sé cómo le llaman allá, aquí se llama, es un tinaco para tener el agua, aquí la marca comercial siempre es el Rotoplas, que se pone en sí, las tazas. los tanques de almacenamiento de agua. Y lo están haciendo así a partir de PLA que le da la rigidez y le ponen también fibra que se obtiene de la corona de la piña. Así también ellos están empleando las losetas para piso, las están haciendo unas cosas súper bonitas que igual la están haciendo con PLA y con fibras de agave. Sí se puede emplear, realmente creo que todo lo podríamos emplear, solo es cuestión de que tengamos la visión y el interés de poderlo estudiar y ver qué compatibilidades tiene y pues sí, nuestra naturaleza es tan sabia que nos da para todo. Disculpen, yo no sé levantar la mano. Hola, Selene. Es que, Hola. bueno, me refería a la pregunta de encontrar en la biodiversidad regional es precisamente eso, como en Colombia no hay nopal, por ejemplo, o sea, Okay. sí hay, pero no se consume, ¿qué aspectos como bioquímicos de cada uno de los materiales, por ejemplo, el nopal, la corona de la piña, se pudieran tener en cuenta para cada quien en su región, explorar lo que tiene y decir, bueno, entonces, si la corona de la piña es rica en lignina, entonces podría buscar otros materiales que sean ricos en lignina, que apliquen a los desechos agroindustriales propios de cada región. Entonces, lo que quería preguntar era eso, ¿cómo qué parámetros bioquímicos podríamos buscar en cada uno de nuestros residuos agroindustriales regionales para decir, esto podría funcionar por aquí, o esto de plano no, porque, digamos, no tiene lignina? Más o menos eso era lo que yo quería, como para generalizar y como poder nosotros mismos buscar ejemplos en cada una de nuestras localidades. Ok, sí, ya te entiendo, queda mucho más claro para mí. Sí, principalmente los polisacáridos. Los polisacáridos nos van a ayudar muchísimo a poder formular una matriz polimérica y los polisacáridos, pues los encontramos en todos lados. La celulosa es el polisacárido más abundante en el planeta, se encuentra en todas las partes de la planta y como dice, ¿no? De acuerdo a cada una de las regiones, pues tenemos el almidón también, que se ocupa muchísimo, los residuos que genera el mango, como los huesos, la cáscara, los residuos que generan los plátanos, residuos que genera el algodón, la caña de azúcar, que son como cascarillas, tallos, y estos son muy ricos en polisacáridos, los cuales, como les mencionaba, pues son muy importantes para poder crear una matriz que sea completamente biodegradable. Uno de los más estudiados en la actualidad, pues, es el almidón, en el cual se emplea mucho para llevar a cabo diferentes tipos de envases. Hay algunos vasos, cubiertos que se hacen de puro almidón y que se degradan en 30 días a 40 días. En los llanos orientales, pues uno de los más, de los residuos que está generando mayor impacto ambiental, pues es la palma africana. Entonces, ese sería pues algunas características que habría que tener en cuenta y caracterizar esos residuos que genera la palma africana desde todo punto de vista, desde las podas, desde el cuesco, desde las pelucas, pues lo que, que son los racimos de la palma africana, etcétera, pues para que los muchachos lo tengan en cuenta. Pero la mayoría de material, qué pena. Sí, bien, Mi nombre pues. es Edilton Martínez. La mayoría de ese material de la palma se emplea para la misma palma, el mismo producto, casi no tiene pérdida. Tengo entendido, ¿cierto, docente? A excepción del cuesco que se usa en algunos procesos de cogeneración, sí, todo lo otro se devuelve al campo, pero de todas maneras es bueno que se devuelva al campo cierta cantidad de material residual, pero no todo es conveniente que se devuelva al campo, por lo mismo que nos decía la doctora Selene, y es que se generan como plagas y enfermedades para el mismo cultivo. Se vuelve como un criadero de plagas y enfermedades. En todos los cultivos es igual.
Bueno, no veo que hayan más preguntas en el chat, entonces Ana María, para dar cierre al día de hoy. Muchísimas gracias. Entonces, quiero agradecerle inmensamente a la doctora Selene por brindarnos ese conocimiento de un tema tan importante actualmente, que es cuidar realmente todo nuestro sistema ambiental a través de generar proyectos y productos que puedan ser aplicables desde el uso a nivel hogar. Estamos hablando de bolsas, vasos, cubiertos, etcétera, y podamos empezar a hacer un cambio cultural en cuanto al uso de los plásticos para optar por productos como estos que realmente existen en nuestro país. Actualmente hay empresas que se están dedicando al desarrollo de estos productos. Como lo decía la doctora Selene, tenemos inconvenientes con respecto a los precios, porque pues el plástico y copor son productos de precios bastante bajos. Sin embargo, poder optar realmente por productos naturales, eso va a ser un cambio significativo en el futuro de todos, y es lo que realmente dentro de la Agenda 2030 se tiene contemplado, y parte de lo que se busca es poder minimizar esos impactos ambientales. Entonces, te agradezco muchísimo, doctora Selene, por esta grandiosa charla, por este cierre de oro que nos diste el día de hoy, en nuestro primer día de nuestro ciclo de conferencias internacionales. Mil gracias por aportarnos todo tu conocimiento, a nuestra mujer poderosa mexicana por estar aquí con nosotros, a toda nuestra comunidad universitaria, a todas las personas que vienen de otros países igualmente a compartir con nosotros. Les amplío la invitación para que mañana, miércoles y jueves se conecten a las 6 de la tarde para poder seguir con nuestro ciclo de conferencias. Hoy, como vimos, tuvimos un inicio increíble e impecable y un cierre maravilloso con la doctora Selene. Entonces los esperamos. Te agradezco muchísimo nuevamente la participación y agradezco muchísimo a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Que tengan una feliz noche. Vale la pena motivarlos a participar mañana, dando los nombres de las conferencias del día de mañana. Sí es importante que desde hoy vayan conociendo para que se motiven a participar. Mañana vamos a estar con la doctora Perla Magallanes Cruz, del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, también ponente internacional desde México, con su conferencia Importancia de los atributos sensoriales en el desarrollo de alimentos funcionales. Y a las 7 de la noche tendremos nuestra cuota de la Universidad de la Corporación Universitaria del Meta, la Magíster Melissa Liz Gutiérrez, quien va a dar una conferencia denominada Bioeconomía en la Agroindustria. Entonces ahí los invitamos, estén pendientes de las redes sociales y de los links que se les envían. Comparto el link para el día de mañana para que puedan participar nuevamente de nuestras conferencias. Que tengan una feliz noche. Gracias, un placer estar con ustedes. Cualquier cosa, quedo a sus órdenes. Excelente noche a todos. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Que estén muy bien, muy buena noche. Que pasen buena noche. Muchas gracias, feliz noche para todos. Feliz noche. Lo mismo, que estén muy bien. Gracias, feliz noche. Estuvo muy interesante la conferencia.